Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos de vuelta en Escalada por 3. Estamos con David, que lo tenemos escalando ahí en un boulder clavado, está estático David, lo está dando todo. Tenemos problema, el audio de David, por suerte esta vez creo que va a andar bien, pero no tenemos imagen de David porque hay una mala conexión de internet con Bariloche. Y después lo tenemos a Hernán en la ciudad de Buenos Aires y yo acá desde Sierra de los Padres. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas a todos, ¿Cómo ¿todo están? bien? Buenas. Bueno, hoy para el día de hoy, para la charla de hoy, tenemos a David que va a presentar táctica de escalada y visualización y nos armó un videito. Y Hernán hoy nos trae dinamización de caídas y aseguramiento activo y yo le hice una entrevista a Esteban de Gregory para charlar sobre la actualidad de los sectores de escalada en Argentina. Igualmente antes David quería hacer un cierre de la vez pasada que le había quedado pendiente, así que está buenísimo y lo dejamos a David que con el cierre y con la presentación de lo que nos trajo. Adelante. Buenas. Bueno, como ahí presentó Agus, hoy la idea es empezar a hablar de táctica y continuar la próxima charla para cerrar ese tema hablando de táctica y de visualización. Pero antes de pasar a eso, quisiera hacer un cierre de lo que quedó relacionado a la técnica, porque hay un concepto muy importante, fundamental, para poder empezar a hacer el análisis de la táctica, que tiene que ver con algo que quedó por hablar, que tenía que ver con la técnica de agarre, ¿no? Con los agarres. La otra vez habíamos dicho que un movimiento, cualquier movimiento en la escalada está formado por las técnicas básicas, que tiene que ver con el trabajo de pie, lo que hacemos con los pies, lo que hacemos con el cuerpo, es decir, la posición corporal, si vamos de frente, girando el cuerpo, y lo que es la técnica de agarre. Como ya todos sabemos, hay distintos tipos de tomas, ¿sí? De agarre. Hay manijas, romos, regletas, pinzas, y bueno, las formas y el tamaño de esos agarres va a determinar la técnica con la que nos agarramos. Siempre intentando hacer la menor fuerza de agarre posible para ahorrar energía, porque sabemos que eso es lo que limita, el principal limitante del esfuerzo en la escalada. Y hay un tema, no vamos a profundizar en las técnicas de cada agarre ahora, en esta charla de hoy, pero lo que sí queremos es hablar acerca de lo que es el concepto de dirección de la carga. ¿Qué es la dirección de la carga? Es la dirección en la que yo tengo que hacer fuerza para aplicarle fuerza, en la que tengo que hacer fuerza para poder optimizar el determinado agarre. ¿Sí? ¿En qué dirección tracciono o cargo el peso de mi cuerpo respecto a la posición del agarre? Podemos hablar de un agarre positivo, cuando hacemos fuerza desde arriba hacia abajo, agarre invertido, cuando hacemos fuerza de abajo hacia arriba, y también puede ser lateral, obviamente también todos los puntos intermedios, ¿no? Y en los agarres laterales puede ser que hablemos de lateral hacia adentro, tomando como referencia el eje central del cuerpo, es decir, hacemos fuerza hacia el centro del cuerpo, o hacia afuera, que son estos pasos, estos movimientos que hablamos que son de hombros, ¿sí? Como que hacemos fuerza alejando la toma de nosotros. Esto es central porque va a determinar, en función de hacia dónde tengo que aplicar la fuerza, para aprovechar mejor ese agarre, va a estar condicionado en lo que haga con los pies, qué apoyos elijo usar, y va a determinar qué posición corporal voy a hacer. ¿Sí? Y esto es fundamental porque es lo que nos permite, es como la información, la información básica que tenemos para poder empezar a pensar qué técnica utilizar para resolver determinado movimiento. ¿Sí? Ustedes conocen, por ejemplo, la técnica de Dulfer. Es como un ejemplo muy marcado de
un agarre lateral, una técnica de agarre lateral, de dirección de carga lateral, hacia adentro, ¿no? Empujamos con los pies hacia un lado, hacemos oposición con los agarres hacia adentro. Cuando nosotros identificamos en qué sentido podemos aplicar mejor la carga, podemos determinar mejor qué técnica utilizamos. Ahora, para empezar a hablar de táctica, los dejamos con unos videos. Como ya habíamos dicho otras veces, hay distintos aspectos que condicionan el rendimiento de nuestra escalada. Ya hablamos de la técnica, sabemos que está toda la parte física que permite hacer los movimientos y sostenerlos en el tiempo durante una determinada vía o boulder. Está todo el aspecto mental que involucra muchas cosas, está el aspecto de la seguridad y está la táctica. ¿Qué es la táctica? Que muchas veces se confunde porque no es tan claro. Incluso si uno busca una definición, a veces uno termina más confundido muchas veces que antes de empezar. Sobre todo en la escalada, porque muchas veces se habla de táctica en deportes de conjunto. La táctica es... estos conceptos pueden ser discutibles, depende de donde uno lo mire, pero nosotros vamos a definir la táctica como el método que utilizamos para aplicar inteligentemente la técnica. Es decir, es el conjunto de decisiones acerca de qué acciones realizar. Tomamos decisiones tácticas en el marco de una estrategia planeada para resolver un problema determinado. La estrategia es el plan que elaboramos para resolver de forma eficaz y eficiente el problema. Y se desarrolla esta estrategia para lograr la mejor utilización posible de los recursos con los que contamos y alcanzar el fin deseado. En palabras de escalada, la táctica es pensar: ¿piso en adherencia o piso con punta? ¿Voy de frente o voy con el cuerpo girado? ¿Voy dinámico o voy estático? Este método que utilicemos para tomar esas decisiones, ese conjunto de decisiones racionales, en función de lo que consideremos más adecuado hacer para resolver esos movimientos, eso es la táctica. Tenemos en cuenta, cuando tomamos decisiones de la táctica, tenemos en cuenta cuáles son nuestros recursos. Es decir, con qué herramientas técnicas contamos, las cuestiones físicas, ¿no? Mi fuerza, mi resistencia, mi flexibilidad para poder realizar o no determinado movimiento. En definitiva, todo de lo que dispongo y todo lo que no dispongo para resolver el problema en cuestión. Sobre todo las características, pero sobre todo, además de todo lo nuestro, tenemos en cuenta las características de la vía o el boulder que pretendemos escalar. Eso sería el condicionante externo. En un deporte de conjunto como el fútbol, las decisiones tácticas se toman en función de lo que hacen los jugadores del equipo rival y de los compañeros del propio equipo. No nos podemos anticipar a lo que va a pasar. Sí podemos planear distintas posibles situaciones, pero después va a estar condicionado por lo que suceda durante el juego. En cambio, en la escalada, esas decisiones se toman en función de la ruta o boulder que vamos a escalar, que es algo estático, y de los recursos con los que contamos para resolverlo. Es decir, cuando hablamos de características de la vía, hablamos, por ejemplo, de la cantidad, de la calidad y la disposición de los agarres y apoyos. ¿Qué es esto? ¿Cuántos agarres hay? ¿Qué tipo de agarres son? Si son buenos, si son manijones, si son regletitas. Y la disposición es qué tan separados están unos de otros, por ejemplo. La dirección de la carga, que es lo que hablábamos hoy, eso es determinante porque en función de hacia dónde podemos aplicar la fuerza va a determinar hacia dónde tenemos que acomodar el cuerpo, y en función de la disponibilidad de apoyo para los pies decidiremos resolver el movimiento de una manera u otra. La inclinación de la pared,
el largo de la vía o la cantidad de movimientos, ¿no? Y dentro de las... en relación a estas características de la vía, los condicionantes que yo tengo, mis posibilidades y mis limitaciones. Por ejemplo, la movilidad de cadera para subir el pie hasta un determinado apoyo, o mi habilidad para lanzar un dinámico y llegar desde una manija a otro canto bueno y evitar hacer 3 pasos de regleta chiquitas, por ejemplo. O no, si no es el caso. La táctica es parte de la estrategia. Un ejemplo de estrategia, para que se entienda, que es más amplio, es cómo me voy a preparar para la escalada, cómo entro en calor, cuánto tiempo visualizo, etc. Y además, todo lo relacionado a las decisiones tácticas. Si, por ejemplo, voy a ir con una bicicleta o voy a ir de frente, si voy a ir con un dinámico o si voy a ir estático. Todas esas son las decisiones tácticas. También decidir el ritmo al que voy a escalar las distintas secciones de una vía, a dónde voy a descansar, de dónde voy a clipar, etc. Una estrategia, por ejemplo, que muchas veces usamos muchos por ansiosos, es llegar al sector, ponerse el arnés, contar las chapas, colocarse las cintas en el portamaterial y subirse. Otra estrategia distinta puede ser... nos subimos a la vía que queríamos escalar, ¿no? A esa que teníamos en la cabeza, al proyecto del día. Y otra estrategia puede ser llegar, hacer una buena entrada en calor, mover las articulaciones, calentar los dedos en una multipresa portátil, por ejemplo, escalar 2 o 3 vías de dificultad progresiva, dedicar el tiempo de las pausas a visualizar bien la vía que quiero hacer y después darle un pegue a muerte. Son 2 estrategias distintas. Las 2 implican la táctica. Ahora, cuanto más tiempo le dedique a observar y a pensar qué es lo que voy a hacer, bueno, puede variar el resultado a favor o no. Para tomar todas las decisiones tácticas que nos permiten superar la vía o no, utilizamos fundamentalmente una capacidad mental, que es la visualización. Esto de observar, analizar. Puntualmente en la escalada hablábamos de estas características de la ruta que queremos hacer, y en función de nuestras posibilidades y limitaciones hacer un esquema mental, de una representación mental de lo que vamos a hacer, de la acción futura. La mente es el sistema operativo del ser humano y tenemos muchas aplicaciones. Esas aplicaciones son las capacidades cognitivas con las que contamos. La visualización es una de ellas, que tiene que ver con la imaginación, y como cualquier otra capacidad es entrenable. Pero la podemos mejorar justamente si la entrenamos. Es muy común cuando vamos a escalar, sobre todo al muro, que nada, vamos a un boulder, pum, no pensamos demasiado, lo sumo vemos las tomas, que si hay una manija, si hay una regleta, para dónde es la dirección de carga y nos subimos. Y bueno, si no hacemos el proceso necesario, no estamos generando un estímulo para que mejore esa capacidad. Como si entrenáramos la fuerza, es lo mismo. Normalmente confundimos la visualización con la lectura. La lectura es solo una partecita de la visualización. La lectura es como descifrar la secuencia de los movimientos que vamos a hacer. Leer la vía es armar el rompecabezas, es encajar el cuerpo entre los agarres y los apoyos de determinada manera, ¿no? Es de alguna manera la parte matemática de la visualización. Pero para desarrollar esta capacidad de sacar el mayor provecho posible, tenemos que profundizar mucho más, hablando de la visualización, ¿no? Existen distintos métodos de visualización que se aplican en distintas prácticas, pero en general el fundamento es el mismo. Específicamente en el plano motor está demostrado científicamente que si uno hace una representación mental de determinadas acciones motrices, ¿sí? Nos imaginamos lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nos imaginamos escalando una determinada ruta o una determinada secuencia de una ruta, se genera una activación neural, es decir, una activación de la señal entre las neuronas que se van a poner, que se tienen que activar, que se van a poner en juego para realizar la acción realmente. Y así queda una memoria de esa activación. Es decir,
hacemos una representación mental de la acción que queremos hacer, se genera una activación en el caminito que se tiene que activar en las neuronas para activar los músculos para hacer esa acción, y queda una memoria de eso. Es similar a lo que ocurre cuando ya efectivamente habíamos probado la vía. Probamos una secuencia, ya la conocemos, y se almacena en nuestra memoria información acerca de esos movimientos, de la tensión, de las distancias, de la tensión corporal, de las presiones que hacemos en los apoyos, sensaciones, un montón de cosas. Cuando visualizamos, cuando no lo probamos, pero hacemos esa representación mental, pasa lo mismo, capaz que en otra medida, pero es el mismo proceso. Por lo tanto, hacer una buena visualización y generar esta activación previa facilita ejecutar posteriormente esos movimientos. Es más fácil después cuando queremos hacer los movimientos reales, cuando queremos escalar esa secuencia, es más fácil generar la activación que requiere, la activación nerviosa que requiere esa acción. Y está más fácilmente disponible. La respuesta motora está más accesible, digamos. Ahora bien, de acuerdo a qué tan profunda y completa en detalle es esa visualización, deja una huella mayor sobre esa activación nerviosa. Cuanto más exacta es la representación imaginaria que hacemos de la acción real, después más eficiente o más ajustada es la respuesta motora cuando la vamos a efectuar. Así que no solo debemos preocuparnos por resolver la secuencia de movimientos, que sería con qué mano vamos a llegar a cada toma, si acá cruzo, si acá junto, que es súper importante, pero para entrenar esta capacidad tenemos que intentar representar la acción con mucha más información, con las sensaciones involucradas, por ejemplo, el grado de tensión corporal. Cuando leemos la secuencia, digamos, imaginarnos las sensaciones en el cuerpo, la presión que hacemos sobre los apoyos con el pie, la textura de los agarres, el tiempo de los movimientos, porque vieron que muchas veces uno lo deforma, ¿no? Entonces también se deforma en la memoria. Leemos la secuencia a una velocidad que no es la real de escalada después. Entonces la descontextualizamos y ahí ya este proceso no funciona de la misma manera, no es igualmente eficiente. Es muy útil también repasar cada movimiento en detalle, desglosarlo en partes y hacer hincapié en los puntos claves. Por ejemplo, como analizábamos la clase pasada, el movimiento de frente, al leerlo, al visualizarlo, cada movimiento, analizarlo en detalle, ¿sí? Descomponerlo en partecitas y pensar en la presión que tengo que hacer en el apoyo de pie para empezar el movimiento, en la sensación de la tracción de la pierna para que pase la cadera, y después, cuando ocurre el empuje, cómo acompaña el brazo para mover la parte superior del cuerpo, etc. Si lo leemos muy superficialmente eso, ponemos menos información. Y por lo tanto, esa escasez de información va a generar más desajuste después entre esa representación mental que hacemos y lo que efectivamente pasa cuando vamos a escalar. Así que hay que ponerse en situación involucrándose de la forma más real posible. Se puede intentar sentir la frecuencia cardíaca, por ejemplo, como poder representarse el nivel de excitación, de fatiga que vamos a tener. Y es muy importante, eso sí, detectar esos pensamientos o emociones negativas que pueden aparecer a lo largo de esa visualización. Las dudas. Cuando hacemos una buena visualización, para que sea una herramienta útil, tenemos que siempre visualizar en positivo, es decir, superando el obstáculo, y no dejar una visualización con secuencias con dudas, como bueno, acá no sé qué hacer, entonces sigo con lo que sigue, porque eso va a ser un condicionante muy importante a la hora después de escalar. Bueno, hay distintas técnicas de psicología deportiva, que en eso no nos vamos a meter por falta de conocimiento, pero está buenísimo poder cada uno ir indagando más en eso. Pero el objetivo siempre va a ser tratar de reemplazar esos pensamientos y emociones negativas, identificarlos primero,
objetivarlos y poder reemplazarlos con pensamientos positivos, es decir, que nos permitan hacer la representación mental de la superación de ese desafío. Y por lo tanto sirvan para incrementar nuestra seguridad a la hora de actuar después. Desarrollar, entrenar esta capacidad de visualización nos va a permitir analizar mejor, con más detalle y precisión, el problema en cuestión, la vía, el boulder. Y así también se va a facilitar, vamos a tener más información y más capacidad de análisis para poder tomar decisiones acerca de qué acciones realizar y cómo realizarlas. Es decir, va a facilitar tomar decisiones tácticas. Mejorar la visualización nos va a mejorar en el aspecto de la táctica. Bueno, muy bueno el Vamos video con y David. el aporte de David. Muy interesante. Y en la segunda parte se viene con más cosas, ¿o no, David? ¿Qué tenés para la segunda parte? Para la segunda parte vamos a profundizar un poco más en lo que es visualización específicamente y a proponer unos ejercicios para hacer, tanto cuando vuelvan a escalar en un muro o en la roca, como para hacer ahora en la casa. Buenísimo. Pero va a quedar para la semana que viene eso. Y eso va a ser largo. Sí. Así que ahora vamos con Hernán. ¿Qué es lo que nos trajiste, Hernán, para hoy? Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a continuar en realidad a cerrar el tema que habíamos hablado de dispositivos y luego habíamos hablado de unas cosas importantes para la eficiencia de un buen escalador, era de un asegurador, era el asegurador, el asegurador activo, ¿sí? Que tenía que cumplir un montón de requisitos para ser un escalador eficiente, así que vamos a empezar con una serie de videos y donde vamos a culminar con lo que es dinamización de caídas, ¿sí? Y luego de eso vamos a volver a hablar. Pero los invito a que vean los videos que les preparo. Bueno, les doy la bienvenida. Les damos la bienvenida a esta nueva sección que sería dinamización de caídas, que viene obviamente íntimamente relacionado con el tema anterior del otro encuentro, que fue nuevos dispositivos y técnicas del aseguramiento o eficiencia al asegurar. Acá vemos dos fotos que elegí como portada. Una de los pioneros, ¿no?, de la escalada. Se remonta seguramente de los años 30, 40 del siglo pasado. Y bueno, y otra actual dentro de una capacitación. Lo que intento mostrar con eso, obviamente, es evidente. Muchísimos años de diferencia, muchísimas tecnologías que han cambiado. Caso de la cuerda, propiedades de la cuerda, el uso del casco que vamos a insistir, mil cosas, formas de encordarse, dispositivos ni hablar, etcétera, etcétera, un montón. No solamente hablamos de cómo asegurar ni de con qué, en este caso serían los dispositivos, que hablamos la otra vez, sino que también hablamos del concepto de asegurar de la forma más eficiente y no solo para retener una caída o para salvar la vida de mi compañero, sino para que sea de la mejor forma posible y que llegue de la mejor forma a la pared. Eso es lo que vamos a ver a continuación y es muy importante no solamente cómo hacerlo ni la progresión que vamos a mostrar y demás, sino también algo que quiero recalcar es cuándo enseñarlo, ¿no? O cuándo aprenderlo, ya sea alguien que escala por su cuenta como a un profe o alguien que se dedica a enseñar. Alguien que escala por su cuenta, cuanto más rápido lo incorpore en su práctica personal, va a ser mejor. En todo caso, volvemos a reiterar, lo ideal sería que lo tome con alguien idóneo, y si no, que lo haga siguiendo esta progresión que vamos a mostrar nosotros, o pregunte a alguien que sepa. Y alguien que lo va a enseñar, y acá me detengo, es muy importante entender que de a poco lo puede ir enseñando. Antes se pensaba como era algo mucho más avanzado el dinamizar una caída. Bueno, ahora no digo en la primera clase, pero sí ya ha entrado el curso o en un segundo curso, cuando domino el dispositivo, cuando ya me familiaricé con los dispositivos o el dispositivo y ya puedo manejar la mecánica del seguro, ahí no está para nada mal y
recomendamos comenzar con el trabajo de la progresión hacia la dinamización de las caídas. Bueno, en estos videos nos van a mostrar estos escaladores. En el primero vemos un escalador totalmente desatento, exagerado, ¿no? Pero es así a veces. Cuando tironea la escaladora, pide cuerda, la traba y la perjudica, ¿sí? Suele pasar muchas veces. Ahora, por el contrario, vemos un asegurador que da cuerda de forma fluida, ¿sí? Está mostrando ahí con el dispositivo, con el pilot. Le da cuerda y cuando necesita cuerda se acerca a la pared y le da una brazada de cuerda, dando la cuerda justa. Simulando la progresión, este ejercicio se puede hacer en el pie, de pie, perdón, y ahí le va dando cuerda y lo mismo, cuando tiene que darle más cuerda, se acerca a la pared y extiende el brazo y saca cuerda. Ahora vamos a mostrar cómo empezaría toda escalada con un chequeo cruzado, recuerden. 7 puntos de chequeo. Primero, arneses. Se fijan hebillas, ¿sí? Se fijan perneras. Nudo de encordamiento, punto de encordamiento. Luego, dispositivo y traba del mosquetón. Cierre del mosquetón con seguro. El nudo al final de la cuerda y los dos cascos. Tanto asegurador como escalador. Fíjense, vamos a simular esta escalada casera, la primera chapa. El asegurador espotea, cuida con sus brazos y la cuerda en una de sus manos para después bajar y que no haya ningún bache, que la cuide todo el tiempo. Ahora simulamos que sigue subiendo. En este caso estamos con un grigri asegurando y lo que hace Agustín es se acerca a la pared. Dijimos asegurador activo, da cuerda. Se aleja de la pared, recupera cuerda y por supuesto acciona el dispositivo como corresponde, ¿no? Cuando puede, no toca el aparato y en el momento que tiene que dar cuerda, ahí sí presiona la leva con el pulgar y saca cuerda. Eso sería una escalada fluida. Vamos ahora a los ejercicios en el piso de dinamización de caída. El primero, uno va recuperando cuerda como si estuviese progresando, tira de golpe. Fíjense que acá, a propósito, el asegurador se tira para atrás. Lo que se hacía antes, lo contrario, va en la dirección contraria a la caída. Eso no estaría bien, para nada dinamizaría una caída. ¿Qué sería lo correcto? Esto, vamos a ver ahora. ¿Sí? Cuando recibe el tirón el asegurador se deja llevar, ¿sí? Y en el piso va a hacer unos pasos en dirección hacia adelante, en dirección a la caída, ¿sí? Ahora el más complejo de todos es el asegurador vendado, ¿sí? Fíjense, y acá estamos en un primer plano del aparato, de la cintura y del arnés. Cómo viene el tirón y me dejo llevar dando unos pasos hacia adelante. En algunos casos puede ser la pared, ¿sí? Me voy hacia adelante, me levanta, apoyo los pies en la pared, como que camino en la pared y ahí quedo. Ese sería el último ejercicio de dinamización que se involucra en la parte sensorial incluso. Lo que sucede cuando le vendamos los ojos a los alumnos, y está bueno que lo prueben ustedes, es que aparecen otros sentidos, por supuesto, y estoy muy concentrado en ese tirón, ¿no? Está bárbaro realmente el ejercicio como para que lo prueben, ya sea como profes o como escaladores. Ahora lo que está apareciendo es el video, es un video de el curso, este fue el último curso que dimos en San Juan, el curso de monitores, al que ya una vez le habíamos dado un saludo, le mandamos otro, y son 2 alumnos que estuvieron rindiendo justamente la vía de prueba, la vía de examen, digo, y donde se va a ver el producto de, obviamente esto no se aprende un día para el otro, ellos se escalan hace un tiempo, además en el curso estuvimos haciendo los ejercicios, pero por supuesto que ellos ya dominan el tema, simplemente después que uno escala mucho tiempo, el tema es practicar, por supuesto. Pero ahora se va a ver el resultado de años o tiempo de trabajo. Yo hablaba antes, aprovecho mientras van subiendo hasta que veamos la caída. Lo que podemos observar es todo lo que hace el asegurador, ¿no? Esto que hablamos de moverse. Otra cosa importante que la otra vez no lo dije es no solo acercarse y alejarse de la pared, sino una posición estable y una posición preparada, como que todo el tiempo estoy preparado ante una inminente caída. Yo no sé cuándo se va a caer mi compañero. Muchas veces sucede que
que el compañero me dice atento, que me cae, me voy, y yo, a veces puede no hacerlo. De hecho, uno tiene que estar preparado para que no lo haga, ¿sí? Eso por un lado. Y la otra cosa importante es salir fuera de la dirección de una posible caída, ¿sí? Si mi compañero está subiendo en la vertical, recto, y yo estoy justo abajo de él, y sobre todo en las primeras chapas, es peligrosísimo, ¿sí? No solo porque me golpee, también no es para nada cómodo y es peligroso que si yo me corro apenas un poquito y mi compañero se cae, cuando esté más alto no va a caer arriba mío, pero va a caer arriba de mi línea, ¿sí? Va a caer arriba de mi cuerda. Entonces posiblemente pueda quemarse, pueda rozar con el pie y darse vuelta, etc. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a llegar a la caída. ¿Sí? Vamos a ver cómo se dinamiza, cómo se deja llevar la aseguradora. El escalador es más pesado, entonces se deja llevar y sabe que va a dinamizar solo prácticamente. ¿Eh? Lo importante es dónde se coloca y qué hace. ¿Suelta la mano? ¿No suelta la mano? Eso es todo lo que vamos a observar. Bueno, se nos cayó Hernán, así que vamos a seguir sin él hasta que vuelva. Son los problemas de la cuarentena y la tecnología. Bueno, la verdad que es súper importante esto que venía diciendo Hernán de dinamizar, aprender a dinamizar. Ahí en el último video se veía una muy buena dinamización que fue en uno de los exámenes de monitor del curso de San Juan. Que bueno, estaba escalando Elizardo se tiró perfecto, amortiguó con las piernas, todo perfecto, y Rosario hizo una muy buena dinamización. Vieron lo suave que fue la caída, la verdad que salió perfecto eso. Eso sería el ideal, ¿no? Que las caídas sean así de suaves. Y un tema no menor es las caídas en un muro de boulder, ¿o no, David? En tu opinión, que tenés ahí atrás el muro, ¿qué te parece? Sí, las lesiones haciendo el colchón, haciendo boulder en los muros, es una de las tipos de lesión más común Más en la común. escalada en todo el Sí, mundo. sí. Que Por lo menos en estadísticamente, nuestro caso por en el club de tobillos, Mar por del rodillas, Sí, en nuestro caso en el club de Mar del todo Plata el es creo que es la causa número uno de lesiones, las caídas en los colchones. Y mucho también tiene que ver, me parece, el aprender a caer, ¿no? Y el enseñar exactamente. cómo hay que caer. Así que David Sí. nos preparó unos videitos y Hernán le puso el audio de cómo hay que caer, cómo Lo va son a las explicar. correctas caídas. Sí, David. Bien. No, bueno, eso, ahí lo van a ver bien en el video, las cosas principales a tener en cuenta. Y muchas veces hay otras cosas más sutiles que tienen que ver más con la preparación física para caer y no lastimarse, pero todo viene de... La base es aprender a caer, así como aprendemos cuando escalamos con cuerda a caer y a dinamizar, hay que aprender a caer y autodinamizar la caída en el colchón. Bueno, vamos al video. Bueno, aquí lo que vamos a ver es una serie de videitos donde David nos está mostrando cómo caer. Y primero cómo no caer en un boulder, ¿sí? Caigo piernas extendidas, caigo recto con todo el peso, caigo y me voy contra la pared. Eso tampoco debería ser. El otro caso muy común, apoyar las manos atrás, posibles lesiones de muñecas, ¿sí? O de codos. Caer muy agrupado y llevar las rodillas. Me puedo lastimar la cara, me puedo golpear conmigo mismo, ¿sí? Y finalmente caer, amortiguar, rolar hacia atrás, las manos al pecho para no lesionarme de muñecas o codos, ¿sí? Y seguir disipando esa fuerza de la caída. Bueno, y acá les dejamos, de paso vemos un lindo boulder, la lesión de Alex, ¿sí? De Alex Puccio, el año pasado en Canadá, donde resuelve el boulder, ¿sí? Y desde la caída final, y lo vamos a ver, cuando cae al colchón se lesiona, ¿sí? Se lesiona, se parte la rodilla. Nada, ¿qué sucede? Muchas veces hay boulders muy altos, ¿sí? En este caso no fue una caída descontrolada, simplemente cayó, quizá agotada, quizá confiada, feliz, pero cayó muy recto, no se termina de ver, pero cae muy recto, ¿sí? Con todo el peso, no amortigua para nada la caída, ¿sí? Eso fue lo que sucede. Vamos. Bueno,
Hernán no está, así que para que no lo extrañen, pusimos una foto de Hernán. No sabemos qué pasó, desapareció. Eh, bueno, como vieron el video, el último video es bastante impactante. Eh, Eso le pasó a una deportista profesional, a una persona que está muy acostumbrada a escalar y a caer en colchones. Y por no caer de la forma que corresponde, se rompió los ligamentos cruzados. Entonces, si eso le pasa a una deportista profesional, es obvio que le puede pasar a cualquier persona que no tiene tanta costumbre de caer en un colchón, con lo cual es súper importante tomar las precauciones y las recomendaciones que nos dieron ahí David y Hernán en el video este, de rolar sobre el cuerpo y no amortiguar solo con las piernas y no caer con las piernas rectas, ¿sí? ¿Algo más que quieras agregar, David? No, bueno, y siempre seguir, así como aprenderlo bien, practicar y estar siempre pendiente a ver qué podemos mejorar, tanto en este aspecto como en otros, para evitar lesiones, sobre todo. Bien, y lo último que nos queda es hablar sobre un tema que lo veníamos pateando, porque en realidad era de la vez pasada, pero con todo el lío que tuvimos de problemas técnicos no lo pudimos charlar, que es la cuestión de la actualidad de los sectores de escalada en Argentina, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, esto se puede ver de dos formas. Una de las formas es desde el lado de vista de la seguridad, del equipamiento, y la otra ya tiene más que ver con lo ecológico, con lo medioambiental y bueno, por un lado lo que sí estaría buenísimo es, primero que nada, hablar nosotros sobre lo que más nos afecta a nosotros, que es el tema de la seguridad, o lo que más nos incumbe a nosotros, que es el tema de la seguridad, que es nosotros al ser formadores tenemos que dar siempre el ejemplo, ¿sí? Y tenemos que tratar de inculcar que nuestros alumnos y que la gente que aprendió con nosotros respete las normas básicas de seguridad de la escalada. Y si hablamos de escalada deportiva netamente, eso conlleva, por ejemplo, que siempre va a ser mucho más recomendable el uso de dispositivos semiautomáticos o autoblocantes, como ya charlamos previamente, por el hecho que nos da un plus de seguridad, el uso de casco en los lugares, en los sectores de escalada, el uso de, bueno, y el respeto de las situaciones, el respeto de las reglas locales, ¿no? Creo que ahí volvió Hernán. A ver. Volvió. Estoy acá. Perdón. Revivió Hernán. Perdón. Bueno, ya. Para no perder la costumbre. En realidad ya estábamos diciendo chau. Es un Hernán. tema acá. Ya estábamos despidiéndonos de todo, estábamos diciendo bueno, chao, nos vemos el viernes que viene. Que ya estábamos, ya terminamos. No, mentira. ¿De dónde baja? No, pero sí terminaron tus videos. Bueno, no sé si querías agregar algo más. En realidad ya estábamos introduciendo la parte de los sectores de escalada. Y bueno, no sé si vos querés decir algo al respecto de los sectores de escalada. Sos una persona que viaja bastante, que viene a Mar del Plata, que va a Piedra Parada, al santuario. Respecto de la actualidad de los sectores de escalada, veníamos con que es súper importante que nosotros, que somos formadores, siempre demos el ejemplo y como que ese ejemplo se multiplique, ¿no? Que nuestros alumnos también den el ejemplo y empezar a tener un poco más de conciencia comunitaria, ¿sí? No somos, yo cuando voy a escalar no soy Agustín Cisamón, una persona que va a escalar por su cuenta y que no le importa más a nadie. O sea, yo soy Agustín Cisamón, que estoy representando al Club Andino Mar del Plata, que estoy representando en mi caso a la FASA, porque soy capacitador de la FASA, instructor de la FASA. Estoy representando al conjunto de escaladores también, y que cuando yo estoy haciendo algo mal en un sector de escalada, eso nos perjudica a todos. Y mal me refiero a desde el punto de vista de la seguridad o desde el punto de vista de lo ecológico, ¿no? Dejar basura, gritar, poner música, cualquiera de esos factores. Y al final me termino perjudicando a mí mismo, porque si ese sector se cierra no puedo ir más a escalar ese sector, pero también termino perjudicando a la comunidad de escaladores. Y entonces ese tipo de clic en la cabeza, de decir, bueno, no soy un individuo, sino que estoy en una sociedad y estoy en una comunidad de escaladores, me parece que hay que hacerlo y hay que tratar de difundirlo. Ya no somos más hippies escaladores, o no deberíamos serlo. Pueden ser hippies y pueden ser escaladores,
pero no el hipismo escalador de decir, perdón por la palabra, me cago en todo y hago lo que me pinta, ¿sí? Eso me parece súper importante. Y bueno, le hice una entrevista a Esteban de Gregory, que trabaja mucho en estos temas y trabaja para Acceso Panam en estos temas. Tiene cosas muy interesantes para decir. No sé si David quiere contar algo respecto de su experiencia también. Él ha viajado muchísimo por todo el mundo, básicamente escalando, y vive en Bari, que también es un punto bastante copado para la escalada en Argentina, y lo mismo con la Garza. Vos sos ¿Vamos a yo hablar? primero, David. Bueno, yo lo que me toca, coincido obviamente con lo que decís, Agustín, pensamos los tres lo mismo, ya lo hemos charlado infinidad de veces. A mí lo que me pasa desde mi lado, como digo siempre, somos escaladores de Buenos Aires, de Capital o Gran Buenos Aires, somos visitantes en todos lados, ¿no? O sea, somos muchísimos, pero a todos lados donde vamos, salvo alguno que otro de acá, que los hay, pero la gran mayoría somos visitantes, quiero decir, no es ni nuestro lugar, ni hemos abierto rutas en otros lados. Entonces, estamos usando sectores que fueron abiertos por aperturistas locales, ¿sí? Entonces, más que nunca, trato de transmitir a mis alumnos, a mis compañeros, el respeto por eso, por ese laburo que muchas veces lleva tiempo, lleva dedicación, lleva dinero y demás. Cuando podemos, de hecho, creo que está bueno también esas campañas que a veces hay de, ¿no?, donar material, o que hubo una con Esteban, con Naka, que yo en un En momento la hice en Rustic, perdón, en con realidad fue Mariano. con Sí, el decir, Club Andino Mar del Plata, no fue puntualmente con Esteban. Esa estuvo muy buena esa perdón, campaña y juntamos un montón de plata claro, para el reequipamiento de difuntos, y en realidad estuvo buena por la dinámica, porque abrimos una cuenta en NACA y la gente, en vez claro, de eso. donar el dinero al club directamente, lo ponía en la cuenta de NACA, y nosotros de NACA sacamos Parabolt y chapas para reequipar difuntos. Entonces estuvo muy bueno y hubo Perfecto. un aporte muy copado, y seguramente que se va a volver a hacer, con lo cual el que quiera colaborar ya va a volver a pasar Por que... eso. De hecho, reequipamos con acero inoxidable algunos sectores. Digo reequipamos porque me siento parte del club. Yo puntualmente no reequipé nada. Pero Está sí, bien. se reequipó Bueno, con acero esto inoxidable que algunas partes que se oxidaban rápido para no tener tanto impacto. Bueno, nada, lo aclaro. Siga, siga. bien. Buenísimo, porque yo sabía el tema, pero vos lo viste de adentro. Salvo esas cosas que están buenísimas, como digo, yo en algunos muros, bueno, en un momento con Rusty habíamos llevado a la vigilancia. eh, Hay emprendimientos así, Roca Muerta lo hicieron con el santuario, bueno, todo eso está buenísimo, pero más allá de esas cosas que son, desgraciadamente, son esporádicas, como que uno va siempre y usa lo de otras regiones, ¿no? Entonces, mínimamente, lo nuestro tiene que ser un respeto hacia el lugar, dejar el lugar igual o mejor de como lo encontramos, etcétera, etcétera. Informarnos con la gente del lugar, por ejemplo, lo que vamos a hablar más adelante, pero mucha gente iba, que lo hablamos en el curso, a Mar del Plata, y con la escuela de, bueno, vamos a rapelar porque no queremos desgastar las argollas. Y después ustedes desde el club nos dijeron, mira, la verdad, preferimos que no rapelen para evitar, no rapelen cuando es innecesario, ¿no? Para Sí. evitar accidentes, bla, bla, bla. Entonces, no se preocupen porque nosotros la cambiamos antes de tiempo. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero como ese ejemplo, que si yo hablo con vos, me entero de la realidad, en vez de suponer, eh, para eso sirve hablar con los locales. De la manera, como el otro lado, desde el lado ecológico, hay lugares donde anidan aves y te dicen, bueno, estos meses no escalen ahí, Mm. ¿no? Todas Sí, esas bueno, cosas. hablamos mucho de eso con Esteban, y todo eso sale en la entrevista con Esteban. Eh, no sé si, David, ¿tenés algo más o vamos a la entrevista? No, como siguiendo lo mismo que estaba hablando Hernán en cuanto al equipamiento, yo considero que es como un tema pendiente por resolver a nivel escalada en general, lograr sistematizar algo, porque existen muchas iniciativas aisladas, como esta que mencionaban, Mm. para solucionar el tema del problema del equipamiento y el equipamiento de nuevos sectores y vías. Pero, por ejemplo, acá en la realidad de Bariloche, es que se han abierto en los últimos años muchísimos sectores, muchísimas rutas, y la velocidad con la que se desgastan y se van arruinando
los seguros es más alta que la velocidad a la que se logra reequipar. Piedra Así Parada pasa lo que mismo. existe la realidad. ¿Cómo? Que en Piedra Parada pasa lo mismo, digamos. En Piedra Parada hay muchas Claro, vías abiertas, la mucho realidad. uso y no se reequipa. Bueno, y la realidad es que podemos llegar a la situación de estar escalando una vía que, si no prestamos atención a la condición de esos seguros o de los descuelgues, sea una práctica peligrosa, que no debería pasar, pero es algo pendiente. Y en función de este criterio, entre otras cosas, eh, después lo vamos a cerrar la próxima charla, en función de eso están relacionadas las decisiones que tomamos en cuanto a cómo enseñar, qué maniobras realizar, qué maniobras no. Mm. Pero bueno, eso es algo para discutir después, así no nos vamos de tiempo. Sí, una última, así siguiendo la línea de lo que dice David, a la larga, como un plan a largo plazo, estaría buenísimo que tanto el criterio de equipamiento como el criterio de enseñanza estén unificados a nivel Argentina, ¿no? Entonces que haya una coherencia Totalmente. y que entonces no tengamos esa particularidad de, no, en este lugar tenés maillones, no, en este lugar tenés argollas, no, en este lugar tenés que rapelar sí o sí, ¿no? Y en este lugar... ¿Mm? Entonces, como si hubiera una homogeneidad sería mucho más fácil para todos, pero bueno, es un proceso re largo y lleva tiempo. Un poco el curso nuestro de monitor apunta un poco a eso, ¿no? Como a homogenizar ciertos criterios Sí, y a homogeneizar. lo largo de Ujú. Argentina, ¿no? Bueno, vamos a la entrevista con Esteban. Ahí puse... me equivoqué de entrevista, así que Tranqui. sí, vamos de vuelta. Esa era una prueba, no era la entrevista. Algo tenía que fallar. Bueno, a ver, ahora tengo que buscar la entrevista. Bueno, si quieren, ahora pueden seguir hablando si quieren. Mientras entonces yo puedo hablar, que me desconecté por un problema. Claro que sí. Dale. Aprovecho y rápido digo lo que había quedado fuera. Cuando terminamos de ver los videos, que terminaba, que fue desde los primeros ejercicios, volviendo a dinamización, de los primeros ejercicios en el piso hasta el último, que fue la dinamización propiamente dicha, lo que no estuvo en el medio, que sí es importante si uno cuenta con el muro, y estamos en situación normal, no de cuarentena, ahí lo hubiésemos filmado, sería todo el proceso que pasa desde que me empiezo a subir a la pared y empiezo a hacer los primeros ejercicios en top, ¿sí? Luego llegar hasta arriba, hasta el cuelgue, me suelto un poquito, sienten esa sensación de caída con la cuerda, después lo hago un poquito más arriba, ¿sí? Y después recién voy a ir a la progresión, va a ir primereando y se va a ir largando de a poquito un poquito más. O sea, el salto desde que estoy en el piso hasta lo que vieron en el video que sucedió en el curso, hay mucho tiempo de práctica, ¿sí? Y eso lo tenemos que conducir nosotros en el caso de los profes o en el caso de un escalador por su cuenta, lo tiene que ir haciendo con su propia experiencia. Lo que sí es fundamental es que todavía nos cruzamos nosotros con gente que escala por su cuenta, pero que dice, yo escalo pero no me caigo, ¿no? Y eso es lo peor que puede pasar. O sea, el resultado es o escala y cuando no puede más destrepa, o escala, pide tensión y hasta ahí llega su escalada. Por lo tanto, si quiere mejorar un poquito su escalada o subir ese límite, está súper acotado. Ya no sale nunca de su zona de confort. Entonces, en la escalada deportiva, caerse está dentro de lo que es la escalada deportiva. Eso, para redondear. Bien. Bueno, ahora sí, vamos con la entrevista a Esteban. Bien. Bueno, acá estamos con Esteban de Gregory, que como dije recién, trabaja para Acceso Panam y nos va a contar un poco cuál es la realidad de los sectores y del trabajo que él está haciendo en Argentina. Es una persona que viaja mucho respecto a su trabajo y que recorre muchos sectores de escalada, así que está buenísima la opinión de qué es lo que ve y, y qué podemos hacer como comunidad para mejorar la situación actual. Hola Agus, gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos los que están ahí escuchando o viendo. Bueno, como dijo Agus, yo trabajo en una organización que me encargo de la parte de Argentina, que se llama Acceso Panam. Trabaja en otros países de Sudamérica, como Brasil, Chile, Perú, Colombia. Y bueno, lo que dice Agus es cierto, ¿no? Hay ciertas problemáticas en los sectores de escalada que se repiten dentro de Argentina y en otros países.
y muchas tienen que ver con los comportamientos de los escaladores o los usuarios, porque a veces los lugares se comparten con otros deportes también al aire libre. Y bueno, en general hay como dos grandes grupos, ¿no? Están como los conflictos o cuestiones que se dan en el mismo sector entre escaladores y los conflictos que podemos tener con un propietario privado o con un gestor de un lugar, por ejemplo, de un parque provincial o un parque nacional. En general, cuando vamos a un lugar, existen ciertas reglas para ir a ese lugar que muchas veces no están escritas, pero las reglas locales o las costumbres. Eso abarca muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, en relación a los conflictos que hay en el sector, yo estuve escuchando que ustedes hablaron de la parte de la seguridad. Bueno, por ejemplo, un sector que tiene muchos accidentes, es muy fácil que se pierda un acceso a ese lugar porque los propietarios van a considerar que están corriendo demasiado riesgo y no van a querer seguir en esa situación. Pero además hay otras cuestiones como por ejemplo, muchas veces los propietarios te piden que vayas sin animales, sin perros, y mucha gente va con sus perros, incluso se juntan varios perros, y ahí puede haber un conflicto con otros escaladores que no quieren estar con animales o que les da miedo, y también, por ejemplo, en la zona nuestra, los puesteros o los encargados de los campos también andan con sus perros. Entonces, cuando uno se cruza, se arma un lío tremendo y no es algo muy agradable y genera un conflicto extra que nosotros trabajamos para conseguir un acceso y esto lo tira para atrás. Después otro tema muy, muy importante es el de la basura. O sea, no solo los desechos humanos, que es un problema grave, porque la gente en general no sabe cómo ir al baño en un Sí, medio natural. ahí yo estuve en Piedra Parada en el verano y la verdad que en Piedra Parada es terrible la problemática esa, lleno de papel higiénico, lleno de caca con una piedrita arriba y la verdad a mí me desagradó bastante y es algo que me Y parece que ahí, nosotros si vamos a un lugar tenemos que aprender cómo ir en un medio natural. Y encima ahí no llueve, con lo cual no se sí, degrada. claro, ya que nombraste lo de Piedra Parada, lo característico de ese lugar es que todos esos residuos son de escaladores, porque en algunos lugares el espacio se comparte con otros usuarios, entonces muchas veces la gente dice, no, son los domingueros o otro tipo de usuarios, pero en Piedra Parada son los escaladores. Ahí con Acceso Panam estamos trabajando un proyecto para esta primavera, hacer 2 baños dentro del cañadón, pero en realidad son baños como de emergencia, o sea, lo ideal es que los escaladores vayan al baño afuera del cañadón. O sea, si uno está escalando durante el día y necesita ir al baño, bueno, usa esos baños. Y Pero lo ya que ideal es estamos que en el uno tema, vaya Y ya que estamos en el tema, ¿cómo hay que ir al baño en un medio natural? Porque por ahí hay gente que no lo sabe, va, hace caca, deja la piedrita ahí con la caca y el papel higiénico y no es la forma correcta de hacerlo. Y hay que Sí, hablarlo el tema, ahí, aunque nos resulte desagradable, es algo que hay que hablarlo para que la gente se eduque. sí, es un tema de mierda. Bueno, hay que hablar. Eh, hay una escuela de vida en la naturaleza americana que se llama NOLS, que tiene inventó como un sistema que es como una estructuración, digamos, ¿no? de cómo manejarse en el medio natural, y uno de los puntos habla de los desechos humanos, y hay que retirarse entre 60 y 100 metros de cualquier curso de agua. Por ejemplo, en Piedra Parada, no sé si se acuerdan que hay un arroyo en el medio. Bueno, tomando eso de referencia. Sí, y Después hace un afuera poco del camping está en el camping está el río directamente, ¿no? El arroyo. también, es muy importante. Hay que hacer un pocito más o menos de 30 centímetros, que se puede, en general, una palita que no pesa nada, y la utilizo para eso, y si no se puede hacer con el talón o con una piedra, y se hace el número 2 ahí. Y después se tapa. El papel te lo tenés que llevar, o sea, no queda en el pozo. En ambientes secos, esa degradación tarda, pero el objetivo del pozo es que los animales no coman los desechos humanos. Lo ideal es, para no usar papel, es agua y jabón. O sea, es la mejor forma. Lo que pasa es que a veces estamos con poca cantidad de agua, si estamos en un lugar muy seco,
Pero bueno, si utilizamos papel o toallitas húmedas o lo que sea, hay que ponerlo en una bolsa y llevárselo Como si y fuera dejarlo cualquier otro donde... tipo de basura. Exacto. Eh, con el número uno no es tan problemático. Lo que sí es recomendable que esto, aparte de retirarnos de cualquier curso de agua, no lo hagamos, por ejemplo, adentro de una cueva, como pasa mucho en Piedra Parada. La gente se mete en un cañador lateral lo más que puede y en algún agujero hace el número 2 ahí. Y es mucho más difícil de que se degrade porque no le da el sol, porque no le da el agua. Entonces, bueno, es preferible en un lugar que sí tenga más posibilidades de ir degradándose. Bien, y respecto de nuestro rol, los que somos formadores, los que son monitores de escalada, los que son instructores, o incluso los que dan un curso de escalada, pero que todavía no son parte, digamos, de esta dinámica que tenemos en la FASA, ¿qué tendríamos que hacer además de dar el ejemplo? Que claramente, si nosotros somos formadores, tenemos que dar el ejemplo en todo, en la forma de dar seguro, en la forma de utilizar el equipo, en la forma de comportarnos en el medio natural. ¿Qué deberíamos hacer? Por más de que demos clases en un muro de escalada en una ciudad que está lejos de cualquier ambiente natural. Digo, esto que está contando, Sí, ¿lo tendríamos que incluir en nuestro curso? ¿O es algo que como yo doy clase en sí, un sí. muro no me importa? Porque total, a mí lo único que me importa es lo que pasa acá adentro. Y mira, lo que nosotros vemos en general en todos los sectores, y bueno, en Mar del Plata nosotros recibimos mucha gente de Buenos Aires porque es el lugar más cercano donde hay roca. En general la proyección tradicional del que empieza en un muro es que va a terminar en algún sector de escalada en roca. Algunos con más frecuencia y otros con menos frecuencia, pero es como una progresión natural. Yo empiezo en un muro porque cerca no tengo roca, en mi ciudad, no puede ser Buenos Aires, Rosario, un montón de ciudades grandes, y después en algún momento voy a terminar en la roca. Entonces nosotros tenemos varios programas educativos y lo que queremos es que los instructores y los monitores estén capacitados en todas estas temáticas ambientales y de acceso y de comportamiento en los sectores, porque necesitamos que los usuarios de los sectores estén mejor formados en esos temas. Pero muchas veces no es un tema de mala onda de las personas, sino que no tienen ese conocimiento del baño, de la basura, de la De la contaminación música. auditiva, Sí, la contaminación visual. sí. Dale. No, no, decía de la música, justo cuando dijiste lo de la contaminación auditiva. Los parlantitos de música en los sectores de escalada. Claro, hace unos años hicimos una campaña que se llamó Del muro a la roca, Ujú. que era como una infografía donde se mostraban las diferencias entre escalar en un muro y escalar en roca. Entonces, por ejemplo, en un muro, siempre después de que termina el día, hay alguien que limpia, que junta toda la basura, lo que haya. Bueno, hay tachos también, ¿no? Pero bueno, hay una dinámica más parecida a un gimnasio. Sí. También hay música, también hay un montón de expresiones auditivas, o sea, la gente grita, se dice cosas, qué sé yo, y bueno, eso es totalmente distinto a la naturaleza. Es una cuestión de respeto, o sea, yo voy y quiero tener una experiencia tranquila, escalar con mis amigos, divertirme y no quiero estar escuchando los gritos de otro porque no le salió la vía, porque le salió la vía o porque lo que sea. O sea, o con el tema de la música. O sea, hay distintos matices. Por ejemplo, si vos estás solo en un sector, no es lo mismo que si hay un montón de gente. O sea, uno tiene que usar un poco el Mm. criterio y tratar de ser armonioso con el entorno y con las otras personas que están ahí. Sí, igual teniendo en cuenta de que estamos yendo a un lugar natural, la música, ya, o sea, y ya estamos generando un impacto, porque realmente al ir a un lugar natural y poner chapas y escalar en un lugar, estamos generando un impacto. Poner música genera más impacto, el cual también genera que no solamente por ahí impacto en el que está al lado, sino también en la fauna que está alrededor, que muchas Sí. veces se van por los ruidos, entonces me parece que está buenísimo Mm. mantener un nivel de audio bajo, o sea, no música, Sí. respetar al que está al lado, respetar el lugar. Me parece que estaría buenísimo que tomemos Sí. conciencia como comunidad, que cada uno de nosotros representa a toda la comunidad de escaladores
y que si nosotros como comunidad nos comportamos bien y hacemos que el que está al lado nuestro se comporte bien, eso va a generar que los lugares permanezcan abiertos y no se cierren a causa de estas problemáticas. Claro, lo que hay que entender es que no es lo mismo que un muro. O sea, estamos yendo a un lugar totalmente distinto, que es un medio natural y tiene otras reglas. O sea, hay que adaptarse de otra manera. Entonces, como en los cursos aprendemos la parte de seguridad o de técnica para poder progresar en la roca, también tenemos que aprender cómo manejarnos en ese ambiente. Y esto se aplica también a otro tipo de reglas que pueden ser, por ejemplo, las que ponga un propietario de un campo o un gestor de un área protegida. Por ejemplo, en Piedra Parada, cuando vos entrás hay un registro, que eso lo pone el área protegida de Piedra Parada, que es de la provincia de Chubut. Mucha gente ese registro no lo completa o pone cualquier cosa en chiste o para hacerse gracioso, porque la realidad es que muchos escaladores van muchos días y no quieren llenar el registro todos los días. Ahora bien, con esa información, el área protegida y nosotros que trabajamos con ella, tenemos un montón de información. O sea, podemos saber de dónde son las personas que van a escalar, la cantidad de personas, si van a escalar o van a caminar, y eso nos permite armar un montón de proyectos o políticas ambientales para hacer el lugar sustentable en el uso, y si los escaladores no lo completan porque son bananas, porque son re graciosos, están perjudicando un trabajo que beneficia a todos. Esa, se me ocurre esa, pero puede ser en otro lado, no sé, que el propietario te pida que estaciones el auto en un lugar que es un poco más lejos, pero es más tranquilo, o él no quiere, porque bueno, por lo que sea, y muchos escaladores no lo respetan y empieza a deteriorarse la relación con ese propietario y termina, por ejemplo, en que se cierra un lugar. O la prohibición de escalar en una época del año en Valle Encantado, por ejemplo. Claro, eso puede ser. A veces esas prohibiciones, por ejemplo, la de Valle, tiene que ver con el tema del fuego, porque en verano es muy, bueno, hace mucho calor, especialmente ahí, y hay una forestación artificial y bueno, los dueños no quieren que se prenda fuego. Pero también puede ser por otras cosas, puede ser, por ejemplo, por nidificación. Puede ser que un sector se diga, bueno, de tal mes a tal mes no se puede escalar porque anida tal ave, lo que sea. Y bueno, esas prohibiciones hay que respetarlas. O sea, eso hace que tengamos una buena relación y seamos reconocidos como una comunidad responsable. O sea, si no, vamos a ser siempre los mismos hippies que prenden fuego, que acampan, que dejan basura, y es muy difícil así conseguir el acceso a un lugar. Bien, bueno, muchas gracias y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto. Te mando un Bueno, abrazo. gracias a todos por escuchar y si necesitan algún tipo de información de esto que Ah, hablamos, estamos a disposición. ¿cómo te pueden contactar o cómo pueden contactarse con acceso, como si el que está, no sé, el que quiere colaborar o el que quiere ayudar o lo que sea? Bien, nosotros tenemos una página web que es accesopanam.org. Ahí hay un montón de información de nuestro trabajo y también, que es muy interesante, hay una biblioteca de archivos con muchos proyectos que hicimos y con herramientas para trabajar el tema de los accesos. Por ejemplo, cómo armar un plan de manejo, cómo presentar una carta a un propietario, un montón de información y ahí está nuestro mail. Así que a través de la web o de las redes nos pueden contactar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nos gracias vemos. a todos. Nos vemos en la roca. Ahí estamos. Bien. Volvimos. Bueno, acá estamos. Esperamos que les haya gustado. Recién estábamos hablando con David y con Agustín del tema, para cerrar un poco, de la afluencia la gente, demasiada gente o mucha gente en los sectores de escalada, en lugares donde hay muchos sectores como Bariloche, por ejemplo, como Sierra, que muchas veces uno se encuentra, ¿no?, gente capacitada y gente no tan capacitada que lleva a un amigo, le empieza a enseñar, o la pareja y demás. Y bueno, eso también es un riesgo, ¿no? El tema de lo ideal es que todo el mundo se capacite con alguien idóneo, en un centro, en un club, en un muro,
porque la verdad que después estábamos hablando que pasa si no, como un teléfono descompuesto, que uno escala hace mucho tiempo y le va pasando al otro los conocimientos, pero se relaja un poco y el amigo se relaja otro poco y demás se hace una cadena que por ahí lleva un accidente. Así que nada, la conciencia ante todo. Muy buena la charla con Esteban y bueno, nosotros vamos a ir cerrando. Los invitamos el viernes que viene a las 7, como siempre, en Escalada por 3. Vamos a tener los siguientes temas. David, vas a continuar con el tema de visualización y nos va a plantear algunos ejercicios nuevos. Agustín va a empezar con un tema con seteo en función de la técnica, muy, muy, muy interesante, sobre todo tanto para los que enseñamos como para los que calamos en sí. Y bueno, y yo voy con un aspecto mental también, posiblemente con un invitado, a hablar de motivación, de formulación de objetivos y de cómo trabajamos la frustración también. Así que, de mi parte, los saludo, chicos. Gracias, muchachos, como Chao. siempre. Muchas Gracias a gracias. todos y a todas los que escucharon. Nos vemos la